Bueno, hola a todos, mi nombre es Tatiana Otero, no soy youtuber, pero contingencias del encierro, pues me he decidido a hacer una serie de videos de distintos temas, hablando de muchas cosas. Mm, Hice la consulta popular, la gente el tema que más le llamó la atención fue los cómics y hoy quiero hablarles de un tema y es los cómics más allá de el cómic de superhéroes, que es lo que normalmente todos conocemos. Mm, lo primero que hay que entender es que si bien la palabra cómic se ha utilizado para hablar de superhéroes, de Batman, de Superman, de estos personajes, pues el término en general no solamente habla de este tipo de cómics. El cómic es una forma de escritura, no es realmente un género, es el hecho de que exista una viñeta con un dibujito y con un texto. La estructura de viñeta, dibujo, texto es lo que crea la estructura de cómic. Esto quiere decir que si yo tengo dos viñetas solamente, también es un cómic. No tengo que tener 20 páginas. También hay que pensar que la palabra cómic es norteamericana, no es parte del idioma español. En el idioma español tenemos varias palabras para esto, la historieta, tenemos tira cómica. mm, bueno, básicamente esas dos son las que se me ocurren y hay regionalismos como TVO, que es en España. Mm, También se le conoce a veces como fumetto en Italia y manga en Japón. Nosotros adoptamos el manga como la forma en que nosotros llamamos este tipo de cómics. O sea, el cómic japonés, que realmente es otro tipo de cómic. Tiene los mismos tropos, tiene las mismas viñetas, tiene los mismos textos. Este particularmente es un tomo de Inuyasha. Eh, Siguen teniendo la misma estructura que un cómic común y corriente. Incluso la palabra manga simplemente es cómic en japonés. Si yo me voy a Japón y quiero leer a Batman, voy a pedir es un manga de Batman y no un cómic de Batman, si no, no me van a entender. Mm, con todo esto quiero decir que el cómic, al ser no un género dentro de la estructura, sino una forma de escribir, nos puede dar posibilidades muy amplias. Si uno se dice a sí mismo fanático de los cómics, debería abrirse y aceptar una mayor cantidad de géneros y expandir su lectura, no solamente a Batman, Superman, la Mujer Maravilla, y Iron Man, Spider-Man, dependiendo de si usted es Marvelita o DCita, eh, porque hay otras cosas más allá. En este momento quiero mostrarles algunos otros géneros y tipos de cómics que podemos encontrar y hablar un poco de ellos. Mm, Obviamente tenemos la tira cómica. Este es un tomo de Mafalda que se está descuadernando, probablemente por nuevo. Eh, pero básicamente las tiras de Mafalda tienen una característica y es las viñetas, las líneas de viñetas. Mafalda maneja una estructura de un chiste que se termina solito, tiene de 4 a 6 viñetas, normalmente con un chiste corto o con un comentario corto, que no tiene una serialización. Tiene personajes, tiene una temporalidad, que es un elemento muy muy importante dentro del cómic. Tiene que estar serializado, tiene que haber un tiempo interno dentro de la historia, tiempo que se da a través de las acciones, que se da a través de los textos, que se da a través de los diálogos. Pero en el caso de la historieta de estos cómics corticos de 4 a 6 viñetas, generalmente se terminan en el momento en que termina la línea de viñetas y ya no continúa más.
A veces, en el caso de Mafalda, retoman el chiste en la siguiente viñeta, pero pues no es exactamente una obligación y no es lo normal. Luego tenemos, digamos, un formato muy similar, en este caso de Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes también utiliza el formato del humor, estas historias cortas, estas serializaciones de 4 viñetas, ellos sí son más comunes en esto, y tiene algunas más largas como la que les acabo de mostrar, que ya tiene varias viñetas y una historia un poquito más larga, pero también termina en una sola página. Este tipo de historias son muy comunes en los chistes, en las cómics chistosos, en los cómics pensados para dar gracia, para hacer reír, porque la idea de esto es que pues, no te están contando una historia, sino que te están contando una situación hilarante. Calvin y Hobbes es buenísimo en eso, pero pues hay otros ejemplos. Está Condorito, que es el típico personaje latinoamericano chévere. Está Memín Pingüín. Y bueno, Estados Unidos también tiene sus propios personajes. También hay algunos de... está Olafo también. Olafo también es un personaje que se cuenta sus historias de esta manera. Bueno, hay muchos. Realmente el periódico, la tira cómica de periódico es uno de los mejores ejemplos de esto. Luego tenemos las adaptaciones de libros. En este caso tengo 2. Por acá tengo El arte de la guerra. Y uno que no me enorgullece mostrar, pero que he de admitir que lo tengo. Y es el tomo número 1 de Crepúsculo. Si alguien se pregunta por qué lo tengo, es porque las imágenes, el arte que tiene es una chica coreana que dibuja da las mil maravillas. Y si bien pues todos sabemos que Crepúsculo no es una obra de arte literaria, pues me gustaron muchísimo los dibujos y los utilizo mucho como referencia. Esta mujer es muy muy tesa, se graduó pues de la Academia de Artes de Corea y pues vale la pena su trabajo artístico. ¿Qué son estos dos? Son adaptaciones de libros. Adaptaciones de libros muy distintos. Por un lado, El arte de la guerra no es una novela, es más bien un tratado académico. Y por otro lado, Crepúsculo es una novela con una historia que es secuenciable, que tiene, pues obviamente estos elementos de serialización. Si se le puede hacer una película, le puede hacer un cómic. Y ellos logran hacer un cómic, obviamente, igual siguiendo la misma historia de Stephanie Meyer. Obviamente estos son cómics, son bastante gordos, entonces mucha gente los calificaría como novela gráfica, pero la novela gráfica no es más que un cómic gordo, literalmente, es simplemente agarrar un montón de cómics chiquitos y juntarlos, porque el cómic normalmente salía en revistas pequeñas. Cuando usted va a la tienda y compra, en este caso aquí los venden generalmente por 5.000, 7.000 pesos, cuando se vende la revistica, y ya después te la venden empastada, bonita, pasta dura, edición de lujo, y ya eso te vale 20, 30, 40, 80.000 pesos, dependiendo del cómic. Y ya te dicen, es la novela gráfica de Watchmen. No, pues Watchmen también salió en libritos pequeños, salió en cómics, y ahora pues no cambió nada en Watchmen, solamente le cambiaron la encuadernación y pasó de cómic a novela gráfica. Entonces es como si se hubiera subido de estatus, es como cuando alguien en estrato 3 se compra casa en estrato 6 y se sube de estatus, y es como, jaja, yo soy estatus 6. No, sigue siendo la misma persona, sigue estando en el mismo lugar, solo que ahora su empaque es distinto. En este caso, pues obviamente son cómics porque la estructura es la misma, todo se mueve igual, pero pues ya lo que cambia es la estructura. Tenemos otro tipo de cómic y es uno que a mí personalmente me encanta de este señor, es fantástico, es el cómic académico. El duro de esto es Scott McCloud. Scott McCloud escribe varios tratados de cómic bastante buenos. Este se llama Reinventar el cómic. Ya está un poco obsoleto teniendo en cuenta que es un libro del año 2000 y estamos en el 2020.
También escribe el cómic El arte invisible, que son básicamente libros donde se habla del cómic como industria del cómic, como estructura del cómic, como género literario, si se puede llamar así. Y lo hace desde un punto de vista de análisis académico, citando trabajos, hablando de su propia experiencia como dibujante y pues como artista. Y eso pues lo hace bastante interesante. El cómic académico también es una opción para los lectores de cómics y más aún si estamos interesados en el lado académico del cómic. También está, bueno, este podría interpretarse un poco como tira cómica también. Eh, Sin embargo, tiene un formato un poquito más moderno, un poco más sencillo, con tropos similares al de los cómics de historia. Este sigue una especie de historia, tiene una secuencialización, las cosas continúan, pero al mismo tiempo son chistes cortos que van muriendo al terminar la página. Entonces es un interesante análisis. Además también hablan de los guionistas y es una manera divertida de cómo un guionista se ve a sí mismo dentro de ese mundo. Y bueno, ya volvemos a lo que la mayoría de la gente lee, lo que la mayoría de la gente conoce. Y es otra vez, hablemos de los cómics que normalmente se conocen. En este caso tenemos a Tintín. Tintín es cómic europeo. Tintín es más viejo que los superhéroes del artista Hergé. Mucha gente ha criticado a Tintín porque dicen que tiene ideas racistas, que pues no es exactamente como lo más moderno y un montón de cosas, pero tenemos que entender que es pues el texto originalmente empieza a publicarse en los años 30. Entonces no podemos juzgar algo que ya va a cumplir 100 años bajo las mismas leyes y bajo los mismos tropos que tenemos nosotros actualmente. Tintín, para el que apenas quiere empezar a conocer otro tipo de cómic y leer otras cosas, es un buen inicio. El cómic europeo es un buen inicio y el principio del cómic es un buen inicio. ¿Por qué? Porque este tipo de cómics manejan una historia secuencial, tienen un protagonista, en otras palabras tienen un héroe, y este héroe pues tiene situaciones, vive aventuras. En este caso es el oro negro, este es en Medio Oriente. Y la idea de esto es que si bien tenemos un héroe, tenemos un protagonista, que en este caso es Tintín, pues no estamos hablando de superhéroes, estamos viendo situaciones reales, reales en el sentido de que el personaje no tiene poderes, no está viviendo una aventura de superhéroe, pero sí está viviendo una aventura y es una manera de empezar a adentrarnos en este otro tipo de cómic. Más encima es cómic europeo. Tintín pues tiene esta idea de los europeos, es un cómic un poco, a mi parecer, más lento, un poco más sencillo en ciertos elementos narrativos. Es un cómic que no va tan rápido como el cómic norteamericano, que siempre pasan y pasan y pasan y pasan cosas. En este no tanto. A diferencia del cómic japonés, donde tenemos incluso viñetas y páginas enteras donde podría no pasar absolutamente nada, y eso para nosotros como occidentales a veces es un poco difícil de leer si uno no está acostumbrado a este tipo de géneros. Tintín es para mí un recomendado para el que quiera empezar a leer pues, este tipo de cómics. Y por último, el manga. Genera dificultades, genera terror, genera confusión, genera odios y amores. Esto parece Ricardo Arjona versión libro, porque o lo amas o lo odias. No conozco a nadie que me diga como, sí, el manga me es indiferente, lo leo a veces por diversión, pero no más. No, eso no existe. O te gusta o no. Y la razón muchas veces está en la idea que la gente tiene del manga. Hay mucha
Bueno, conozco muchas razones. Hay mucha gente que me dice como, ay, sí, el manga, pero eso está lleno de pervertidos y de tentáculos y el hentai y lo único que saben es de hentai. Y en otros casos he oído como, ay, eso no termina nunca. Van 300 capítulos y esa vaina no se ha acabado. Y efectivamente pasa. Si One Piece puede ir por los, no sé, chorrocientos capítulos, pues el manga también puede. Con contadas excepciones. Obviamente, si uno va a empezar, no debería empezar con One Piece porque se va a enloquecer, sino con series que ya estén terminadas, con series un poquito más cortas, con series que te entretengan, obviamente. Hay que entender que muchas de las series que nos vimos de pequeños tienen un manga detrás. Ejemplo, aquí está Inuyasha. Está terminada, se la pueden leer. Pues obviamente no es exactamente la costumbre. Primero, ¿por qué? Porque está en blanco y negro. A nosotros nos encanta el colorcito. Segundo, tiene muchas escenas lentas, escenas como vemos nosotros a veces en las películas asiáticas, que es como no pasa nada, ¿qué es esto tan lento? Bueno, efectivamente eso también pasa en el manga. En el manga se pueden demorar 20 páginas, que estamos hablando de un capítulo completo, sale más o menos del mismo grosor que los cómics. Los cómics, cada tomito tiene entre 20 y 25 páginas, el manga también, a veces pueden subirse a 30, pero no es lo normal. Y en esas 30 páginas puede no pasar nada, pueden estar todo el tiempo dos personajes conversando y usted no vio nada más. Entonces es un acto de paciencia, es un acto de fe, pero uno debe arrancar con lo que le guste. La ventaja que tiene el manga, a diferencia del cómic, es que no se redujo tanto a ciertos tipos de géneros. El manga tiene muchísimos, muchísimos géneros, pero si quieren que hablemos pues ya como de todos estos distintos géneros, pues lo podemos hacer en otro momento. Si les interesa empezar desde ya, vayan en internet, hay bastantes opciones para leer manga y pues diviértanse. Bueno, por ahora eso fue todo. El siguiente video espero que sea un poco más animado. Vamos a hablar de, de misterio. En este caso me gustaría hablar de un tema que me parece supremamente interesante, que tiene bases históricas y que son los viajeros del tiempo. Han habido varios casos de personas que se han movido en el tiempo y en el espacio y eso pues los hace seres bastante interesantes. Entonces vamos a hablar de estas historias. Espero que el video de hoy haya tenido algo de entretenido. Yo sé que es un poquito largo, vamos a ir tratando de cuadrar todo lo de los tiempos y bueno, espero que disfruten los videos mientras no tienen nada más que hacer en cuarentena. Chao, chao.